Luchamos contra la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y cualquier tipo de violencia hacia la mujer. No hay una única razón por la cual se practica la mutilación genital femenina, porque cada familia, cada cultura lo hace por sus propias creencias. Mucha gente creerá que es algo que lo practican los musulmanes, pero luego descubres que no, que lo practica también la población cristiana, o también lo practican gente que son más tradicionalistas, que ni siquiera creen en una religión concreta. Esto pasa por el hecho de haber nacido mujer. Da igual en qué circunstancia, porque la mutilación genital femenina no entiende de clases sociales. Es una realidad que no solo sucede en África, sucede en 96 países en el mundo. Se trata del hecho de mantener, ¿no?, esa desigualdad, de controlar a la mujer. Acabar con la mutilación genital femenina necesita trabajo colaborativo entre todas las personas. Tenemos que entender que es una injusticia y que tenemos que trabajar caminando juntas. Vimos, tras trabajar con muchas mujeres, que hacía falta escribir un manual donde desde nuestra propia experiencia y desde nuestro aprendizaje reflejáramos esa interculturalidad, ¿no? Esa forma de entender, ¿no?, qué es la mutilación genital femenina, por qué se practica, y de alguna manera transmitir todo lo que hemos aprendido. La sensibilización sobre la necesidad de prevenir y erradicar la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales contrarias a las mujeres es particularmente necesaria en países que, como España, han recibido recientemente una población originaria de países en riesgo y en los que la relación intercultural con esa parte de la población es escasa o inexistente. De momento el manual ha sido muy útil, ¿no?, para todas las personas que trabajan en este ámbito, que trabajan con población que viene de países donde se practica, pero sí que creo que hay que constantemente, ¿no?, renovarse y volver a sentarse y volver a escribir para ver si las palabras que usamos en su momento siguen siendo válidas hoy en día. Las situaciones en las que creo que se puede ver una persona inmigrante y homosexual son varias, sobre todo porque viene desde mucho antes. No necesitas ser inmigrante para ya estar vulnerable a situaciones en las que te puedas ver abusado o rechazado o juzgado de alguna manera. Yo, por ejemplo, cuando tenía 8 años, me mudé al interior del país, en Venezuela, a un pueblo mucho más pequeño que Caracas, y siempre tuve problemas en el colegio. Siempre, o sea, siempre, ay, que es muy afeminado, ay, hace cosas de chica, ay, no sé qué. Y fue muy desgastante para mí, para la seguridad que yo venía construyendo como niño, que era bastante seguro de mí mismo, hasta que empezaron todos estos episodios. Ya después, en la universidad no lo sentí para nada de esa manera. Mis compañeros de comunicación social son obviamente otros homosexuales, muchísimas mujeres, entonces de repente ahí no hubo ningún problema, pero después sí que me pasó de mudarme a Buenos Aires, por ejemplo, con 21 años, y verme en una situación de, sos inmigrante y encima puto. Que dices, no le veo lo malo a ninguna de las dos, sinceramente. Y aparte, dentro de la propia comunidad gay, aparecen esas cosas también. Tuve estos episodios tanto en Buenos Aires como en España, pero sinceramente, ya no me sentí afectado yo, no me lo tomo nunca personal. Sí me parece una lástima que sea tan común y que hay muchísimas personas pues que tienen como esa idea tan cuadrada de cada quien es de un lugar y si eres gay eres esto, ¿no? Tan diverso que es el mundo para encasillar a una persona de esa manera. Me parece que hay que ser muy, muy pobre de mente. Pero sí que sucede y creo que ahí está mi trabajo como comunicador. Decidí escribir primero porque considero
importantísimo hablarlo. Tengo esta necesidad imperiosa de hablar y de comunicar. En un principio es un poco una forma de yo drenar muchísimas cosas que me han pasado y que considero necesarias que tanto homosexuales como no homosexuales conozcan, ¿no? Y después tengo también esta necesidad imperiosa de que otro parecido a mí, pero más joven, lo escuche. Porque si yo hubiese tenido a alguien como yo que escribiera algún tipo de blog hablando de homosexualidad de manera asertiva, que contara su historia, no me hubiese sentido tan solo. O sea, no me hubiese sentido tan raro. Más o menos a mitad de la noche, hablábamos de un amigo que tenemos en común. Él es de esos chicos que se toma toda la barra, prueba cuanta droga le ofrezcan y se agarra al primero que se le cruce de frente. Como buen marica, me comentó mi amigo. Me quedé callado unos segundos, en realidad casi el resto de la noche. No pude evitar darle vueltas y más vueltas a la cabeza. ¿Cuántas veces hemos escuchado afirmaciones como esta, dichas por homosexuales o por heteros? ¿Es realmente eso lo que somos los hombres homosexuales? No, no creo, me repetí a mí mismo. El espectador necesita eso, necesita ver historias y siempre uno se encuentra de alguna manera en la historia del otro. Por muy lejana que pueda ser, siempre hay algo que uno dice, de algo me puede servir esto. Respecto a la discriminación o desigualdad que sufrimos las personas con discapacidad, yo creo que sufrimos discriminación en todos los ámbitos, en el educativo, en el laboral, en todos, ¿no? Y ¿por qué se sufre esta discriminación? Pues primero por falta de recursos y por desconocimiento de la discapacidad. Y por ejemplo, yo pienso que una discapacidad como la parálisis cerebral está todavía mucho más estigmatizada y es mucho más desconocida. Y más si eres mujer, se sufre una discriminación interseccional. Nos toca un poco a todos, ¿no? Acabar con la discriminación. Primero, yo siempre digo que en vez de quejarnos nosotras y nosotros mismos, es decir, las personas con discapacidad, debemos ser activistas para acabar con esa discriminación, demostrando cada día todo lo que somos capaces de hacer y pudiendo estar en la calle intentando demostrar que podemos ser uno más. Yo llevaba escribiendo desde los 15 años y de todos esos escritos que yo, pues tenía hechos y un poco recopilación de mi blog, Parálisis Cerebral en Primera Persona, salió Rodándose de Inclusión, un libro que habla a través de 6 historias sobre algunos derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sara tenía parálisis cerebral, una discapacidad que no le permitía hablar ni caminar. Cuando Sara llegó al cole por primera vez, su profesora no sabía qué hacer con ella. En ese momento, sus padres y ella misma vieron la necesidad de buscar un sistema de comunicación fácil de entender para todo el mundo y con el que Sara pudiera expresarse. Al día siguiente, Sara fue más contenta a clase. Sabía que por la tarde comenzaría a trabajar con la logopeda y además ese día una compañera se acercó a ella y le dijo: ¿quieres dar un paseo conmigo? Sara sonrió y miró hacia arriba. Por fin llegó la tarde. Sara fue con su madre a fisioterapia y después con la logopeda y empezaron a trabajar con un tablero de SPC, un tablero con sencillos dibujos que Sara fue memorizando bastante más rápido de lo que todos pensaban.
para luego señalar con su mirada. Poco a poco fueron añadiendo letras y números al tablero de Sara, y al final de curso ella sabía lo mismo que el resto de sus compañeros. Además, consiguió hacer un grupo de amigas siempre encabezado por Ana, la niña que paseaba con ella por el patio. Hay como dos ideas o dos objetivos con la escritura, ¿no? Primero, dar a conocer todo eso que yo te digo, una ideología concreta sobre la discapacidad, que es la ideología sobre las personas con discapacidad. Debemos ser uno más, que esa ha sido mi idea de siempre. Y luego sacar todo lo que yo tenía dentro, inquietudes, incluso, bueno, pues lo mal que se suele pasar a veces por cómo nos hacen sentir los demás por el hecho de tener una discapacidad. Y la discriminación que sufren las personas migrantes y las personas no blancas que estamos en este país se manifiesta en diferentes ámbitos, en el ámbito de la educación, la ver acoso racista en las propias aulas. En la parte, por ejemplo, en la relación con la policía, sabemos todas las redadas policiales o las identificaciones policiales por perfil racial que existen. El hecho también de que un día, por ejemplo, no te dejen entrar a una discoteca, como me ha pasado a mí en varias ocasiones, y no es por ninguna razón especial más allá de tu color de piel. Bueno, el racismo como tal, como ideología, por explicarlo un poco rápido y pronto, ¿no? Es una ideología que al final justifica que unos estén por encima de otros a nivel, digamos, de explotar y de aprovecharse la fuerza laboral de esas personas a través de regímenes como fue el comercio de personas negroafricanas y fue la esclavitud, ¿no? En el continente que ahora que se denomina históricamente América Latina, pero que es un nombre colonial también, ¿no? Ese racismo al final lo que sirve es para dejar a una serie de grupos poblacionales fuera de la zona de derechos, a los cuales no hay que garantizarles los derechos. Por ejemplo, una forma en la cual, digamos, se manifiesta muy bien el racismo, para que lo entendamos, ¿no? Es en la situación de los hermanos que están en los asentamientos, ¿no? Esa situación que ahora con la cuestión del COVID se visibilizó un poco más porque al final muchas de nosotras dependíamos del trabajo de estas personas que trabajan en el campo, pero que viven en condiciones infrahumanas, pues se visibilizó un poco más. Pero no es una situación de ahora, o sea, los asentamientos en Huelva, en Almería, en diferentes partes de España llevan existiendo más de 30 años. Por tanto, digamos que el racismo que existe en esta sociedad justifica la situación en la cual están estos hermanos y estas hermanas que llevan durante muchísimo tiempo viviendo esta situación. Por eso el racismo de alguna manera se reproduce constantemente también, y uno de los actores principales de la reproducción del racismo son los propios medios de comunicación. Lo que podemos hacer es llevar primero que todo, que es algo que a la sociedad española todavía nos cuesta plantearlo, es reconocer el racismo como una problemática social. Como una problemática social en la cual tienen que comprometerse tanto las administraciones públicas como la propia sociedad en sus diferentes estamentos, educación, cultura, sanitario, o sea, sus diferentes estamentos. O sea, la lucha contra el racismo es un compromiso de todas, pero principalmente de la administración y del propio gobierno, que tiene que llevar a cabo políticas públicas y recursos para luchar contra el racismo. Yo creo que un gran porcentaje de las personas que empiezan a escribir poesía es después de una ruptura. A mí tuve una ruptura amorosa y vi que una forma quizás de poder intentar sacar y entender todo lo que tenía dentro era escribir. Y me puse a escribir, luego de escribir me sentía como súper liberado, como que entendía mucho más las cosas porque las escribía, y al leerlas podía como dialogar de otra manera con todos esos sentimientos que en mi vida me había planteado, ¿no? En mi vida me había puesto así frente a la cara, ¿no? Entonces empecé a entender la escritura como un espejo. O sea, un espejo de mi yo interior, que muchas veces nunca lo había escuchado. Por el hecho de publicarlo en las redes y algunos recitales, es cuando me ofrecen publicar un poemario, que es el primer poemario, por ahora el único que tengo. Y a partir de ahí, también de esa publicación de un poemario, fue como un paso más allá, porque me permitió entablar diálogo con otros poetas. Ahora, digamos, sigue siendo mi refugio
y mis formas de hacer activismo, pero también de imaginarme fuera de la raza. Se rompe algo, una membrana invisible, un silencio sin una mirada compañera, canciones de infancia sin recuerdo, cuando sé que siempre seré el otro. Con lo que soy fabrico mundos, descubro realidades sentidas sin forma y dibujo la vida como una noche constelada donde el desarraigo es fantasía sin nombre. De aquí y de allí siempre seré el otro, viajero sin un lugar de retorno, para el que los caminos se pierden en apertura, donde seres externos controlan mi piel oscura, para quienes soy, aún sin verme, sospechoso. Tiño mis mundos de negro intenso, para bailar sin complejos ante el arco iris. Nadando entre los mares ocultos del miedo, siento, me apropio, contemplo, soy el otro. Las desigualdades que sufren las personas trans, que sufrimos las personas trans, son muchísimas. Las hay más evidentes y las hay que son como los micromachismos, ¿no? Hay microtransfobia que la gente quizás no percibe, pero que las personas trans vamos sufriendo todos los días y van dejando una huella bastante grave, ¿no? Sobre todo en las personas menores, en las personas adolescentes. Sabemos que es una etapa bastante complicada. Y en esas edades es donde más me encuentro, pues, muchísima desigualdad. Unas por sus compañeros y otras por su entorno familiar. Hay muchas veces que la familia no entiende que tiene una persona trans en casa, que no es nada negativo, que es algo maravilloso porque hay una persona que está aceptando su identidad y que está construyéndose a sí misma, y eso es, creo que, lo más importante y lo imprescindible para ser feliz. Pero hay muchísimas personas que no lo entienden, entonces sufren pues acoso en clase, sufren muchísima transfobia con respecto a que no la nombren con su pronombre, ¿no? Con el que se siente identificada o identificado. No le llaman por su nombre real, sino simplemente le llaman por su nombre registral, el que tienen en el DNI. Bueno, podemos hablar incluso de violencia física, tanto en la familia como en los centros educativos. Y luego en la calle, pues más de lo mismo. Al final estamos educados a que lo diferente es castigado, ¿no? Cuando realmente lo diferente de la sociedad es lo que nos enriquece. A veces pensamos que las personas trans es como un colectivo único y que todas las personas trans necesitamos lo mismo. Y no es así. No todas las personas nos hormonamos, no todas las personas nos operamos, no todas las personas, necesitamos las mismas cosas en el día a día, pero igual pasa con las personas cis, ¿no? Con las personas que no son trans. Decidí escribir por la misma razón que decidí empezar a ayudar a otras personas, porque me di cuenta de que yo tenía la libertad y la posibilidad de expresarme sin que me metieran en la cárcel, sin que me mataran, gracias a otras personas que se habían expuesto. Entonces, pues en ese momento que fui consciente de ello, decidí que yo también quería exponerme para que otras personas pudieran tener la misma libertad y si pudiera ser incluso mayor, que tuvieran los mismos derechos que cualquier otra persona, porque todavía no los tenemos. Lo que me ha aportado ha sido pues mucha satisfacción, ¿no? Mucha realización personal, porque veo que ayuda a personas de todo el mundo, que al final Internet facilita el que personas en donde no hay los mismos derechos y en donde no tienen las mismas herramientas, tú le puedes brindar de alguna manera algún truco o simplemente un poco más de fortaleza, ¿no? Para llevar el día a día. Y eso es lo que más me hace feliz, ¿no? El saber que hay personas que cuando menos me lo espero me escriben y me dicen, oye, gracias a ti he podido conseguir esto o he podido aguantar un día más, aunque no lo esté pasando muy bien. Nací un 10 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria, con una familia que me quería y deseaba mi bienestar por encima de todas las cosas, pero la cagaron. Haciendo caso al sistema que ha sexuado nuestros cuerpos, dándole importancia al hecho de nacer con unos genitales u otros y obligando a quien naciera con vulva a ser mujer y a quien naciera con pene ser hombre, así que fui niña para todo el mundo. ¿Quién les había explicado a mis padres que eso no era así? Nadie, así que no los culpo. Es más, los aplaudo, porque cuando con 27 años les expliqué por fin que yo era un hombre y que quería que todo el mundo lo supiera y me tratara con el respeto que merecía, tras varias conversaciones entendieron, sin duda alguna, lo que pasaba y me apoyaron en todo momento. Mi intención es seguir escribiendo, por supuesto. Es más, debo escribir más. Muchas veces
el trabajo de campo de batalla, ¿no? El día a día con las personas trans, porque ayudo a personas menores, ayudo a mujeres trans mayores que no tienen recursos, me paso todo el día en la calle también trabajando con proyectos sociales con la empresa, entonces a veces ese día a día que todas las personas conocemos, ese ritmo frenético de trabajo y de lucha, no me permite escribir todo lo que quisiera, pero mi intención es escribir mucho más y sobre todo poder escribir incluso libros. Yo soy todavía de una década en la que todavía nos gusta mucho el papel y me encantaría poder ver un libro en el cual la gente pueda leerlo y pueda pues, tener herramientas o simplemente conocer un poco más de mi vida, porque a veces conocer la vida de otras personas produce como un insight, como llaman en psicología, ¿no? Un tema de, ay, Dios mío, me acabo de dar cuenta de esto que me pasa en mi vida también y no era consciente de ello. Muchas veces las personas trans o cuando voy a dar una charla, mi discurso también va por las personas que no son trans, porque creo que la mayoría de personas no estamos siendo nosotras mismas. Y como decía antes, es imprescindible para ser feliz. Entonces creo que es un problema y es una situación en la que por la que debemos pasar todas las personas, el de mirarnos, analizarnos y decir, ¿de verdad estamos siendo nosotras mismas? ...72 horas en un océano temporal inconmensurable por necesidad. Que nadie se alarme porque van a soltar a un preso. Por lo común, y salvo escasas excepciones, la oveja suele volver al redil para cumplimentar la deuda social adquirida por el acto reprobable que originó la especial situación. ¿Os imagináis a un mono de esos pequeñitos al que se le abre la jaula en el zoo y se encuentra ante sí la inmensidad? Pues, salvando las pertinentes distancias entre el primate y mi persona, uno de ellos parecía yo. Torpe, angustiado, expectante, ansioso, analista, tocón. Bien pudiera parecer que exagero o dramatizo en demasía, pero muchos son quienes podrían dar fe de que poco es cuanto aquí vengo a contar. Y sin embargo fui, estuve y volví con ilusiones, que se bañan en la sensibilidad oculta tras la coraza de un criminal de temporada, que parece haberse dado cuenta del valor de lo que se tiene, y de la superioridad que puede llegar a ostentar lo sencillo y la sencillez. A todas las personas que están estudiando para ser técnicos y técnicas en igualdad de género e inclusión social, les quiero recomendar lo primero es que tengan muchísima paciencia y muchísima empatía. Todo comportamiento tiene un porqué, toda reacción a un comentario tiene un porqué. Entonces, si vamos a estar tratando con personas que vienen de un riesgo de exclusión social y de paso están insertándose nuevamente en la sociedad, es importantísimo ponerse en sus zapatos, lo cual es prácticamente imposible. O sea, tratar de ser lo más empático posible y tener muchísima paciencia. Lo que les pediría es que escuchen muchísimo, que permitan que otras personas les puedan enseñar las distintas realidades que hay a nivel de lo que me toca, que es la realidad de trans. No es una sola realidad, cada persona es un mundo, hay tantas identidades como personas que nos han contado muchas mentiras, que nos han hablado sobre que solamente podemos ser blancas o negras las personas y podemos ser de diversos colores. Les pediría que constantemente se autoeducaran ellas mismas, ¿no? Y ellos mismos, que no se quedaran en lo que pone en un libro, que pregunten más allá, que se cuestionen más allá y que sobre todo que vayan con unos ojos de no voy a juzgarte, ¿no? Es muy importante porque cuando llegas a un país, ¿vale?, que es muy diferente al tuyo, lo que necesitas es una mano amiga. Necesitas una mano amiga que te oriente, que te guíe, pero que también te entienda. Y a veces, por desgracia, en el ritmo del trabajo que tenemos día a día, se nos olvida el por qué hemos decidido hacer el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y se nos olvida que tu papel en este mundo, en este trabajo, puede significar una gran diferencia para la persona con la que trabajas, ¿no? Sobre todo escuchar
entender que siempre la otra persona, aunque esté en una situación, digamos, de mayor vulnerabilidad, tiene que estar en nuestro mismo diálogo de igualdad política, no, digamos, sentirnos por encima de esa persona porque tenemos una formación o porque nos han enviado a intentar solucionar un problema. Y para eso, por lo menos yo, siempre lo que intento es escuchar. Que como profesionales den a conocer a la sociedad estas discapacidades y después que intenten ayudar a las personas con discapacidad a descubrir sus capacidades, que son muchas. No es solamente un trabajo, es una forma de vida, porque cuando trabajas en igualdad de género terminas aplicándolo, yo creo, a todo, o deberíamos aplicarlo a todos los aspectos de nuestra vida, no solo en el horario laboral. Lo que es opcional es comprender, pero lo que es obligatorio a día de hoy es respetar a las personas. Yo no creo que, por lo menos yo, vea el fin del racismo, pero sí que puedo ver un fortalecimiento, un cambio, un camino que se ha hecho para que de alguna manera las generaciones que vienen detrás tengan muchas más herramientas de las que tuvimos nosotras para enfrentar el racismo que se van a encontrar en todos los ámbitos de la vida. Hay muchas cosas que entre todas y todos podemos hacer.